Se ve, ¿verdad? Se ve Momento. estupendamente. Sí, Sí, se perfectamente. ve. Ahora, Se ve. Muy bien, perfecto. pues ya cuando quieras puedas empezar y tú vas diciendo WhatsApp y yo paso. Muy bien, vale, pues eh, tercera sesión. La primera nos quedamos viendo un poco la introducción hacia lo que vamos a ver hoy, un poco, porque era el campo de realidad, pero seguíamos moviéndonos en el área de la aprehensión primordial de realidad. Aunque ya nos estábamos introduciendo en el campo de realidad. Vimos el campo como un poco a diferencia del campo perceptivo, porque el campo del que nos está hablando aquí Zubiri es un campo de realidad. ¿Qué es ese campo de realidad? Básicamente es el momento de toda cosa real, el momento campal de toda cosa real en cuanto que abarca todas las cosas. Y es, es la intelección que va por, bueno, no sé cómo explicarlo, perdón, voy a seguir por el esquema que es el que tenía yo listo. Por favor, César, pasa. Vale, este es el esquema. He dividido mi exposición en tres partes: una introducción, un caso práctico, porque creo que pues, poner una imagen puede ayudar a la explicación, y luego la estructura básica del logo. El tema era bastante amplio, son de 45 a 80 páginas, son 35 páginas. Me he intentado centrar en la estructura básica del logo, ¿vale? Los tres momentos de dualidad, dinamismo y medialidad. ¿Puedes continuar, por favor, César? Vale. Logos, ¿qué es el logos? Logos sentiente. Partíamos de la inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente se caracteriza por ser una intelección, es decir, aprender las cosas como siendo reales, y ser sentiente, es decir, las cosas no se impresionen. Es la impresión de realidad. El primer momento analítico de esta impresión de realidad, que es sumamente rica y a la que Zubiri le dedicó la trilogía Inteligencia Sentiente, es el momento de aprehensión primordial de realidad. Una característica básica es que en este momento de la aprehensión, los momentos, bueno, digamos, lo que se aprende con formalidad de realidad. Y esta formalidad de realidad con la que se aprende una cosa tiene su momento individual, por el cual es esa cosa, es de suyo lo que es, y también el momento campal, por el cual es más que lo que es, porque es real. Entonces está abierta al resto de cosas reales. Esto, como veremos, es lo que nos introduce o nos actualiza el campo, que es aquello que abarca las cosas. Por eso no se puede hablar de campo al margen de las cosas. Inteligir campalmente es inteligir la cosa real, su individualidad, en cuanto incluida en el campo que ella misma ha determinado antes por sus notas. Las cosas reales abren campo. Gracias, César. ¿Está bien? Vale. ¿En qué consiste inteligir campalmente? En inteligir algo como real, momento de aprehensión primordial de realidad, pero se ulterioriza en que esto inteligido como real se intelige como siendo lo que es en realidad. Es la aprehensión dual de realidad que veremos más adelante. Continúa, por favor. Siguiente, por favor. Sí, le estaba dando, pero no. Ah, vale. Ahora, perdón. Nada, no te preocupes. Bueno, aquí, al hablar del logo, subiría a hacer un análisis histórico bastante interesante de cómo es concebido el logos en la filosofía griega. Empieza por ser un legein, que es una reunión, luego viene a ser una declaración de lo que es, y al final el logos lo acaban entendiendo como una intelección del ser, y el sentir sería opinión desde Parménides en adelante. Esto choca directamente con la proposición noológica de Zubiri de la inteligencia sentiente, según la cual no hay una escisión entre el logos, que es un momento de intelección, y el sentir. Hay
Intelección sentiente y sentir intelección. Bueno, el logo sentiente es un modo ulterior de intelección, de la realidad sentida en impresión. Vale. Veíamos la aprehensión primordial de realidad. Bueno, pues el logo sentiente es una reactualización campal de lo dado en esta aprehensión. Es aprender la realidad individual desde el campo de realidad que abarca ella y el resto de cosas aprehendidas. Y aquí hay un momento que es muy interesante de Zubiri, y es que, bueno, es un poco la presencia de sobre el hombre. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿No es? Y también lo decía en Inteligencia y Realidad. Son los 11 modos con los que el ser humano siente la realidad. Uno de estos modos con los que mi realidad humana siente lo real es el modo kinestésico. Esta kinestesia me da el hacía, me presenta la realidad en hacía. Claro, este mismo hacía es un hacía que me lleva. Entonces, en cuanto aprendo una cosa, esa cosa está aprendida kinestésicamente. Es decir, me está llevando. ¿Y a qué me lleva? Me lleva al logo. Es decir, me lleva a aprenderla en el campo de realidad. Y este campo no es un momento, ¿cómo decirlo? Separado, escindido de la aprehensión primordial, sino que es una, por así decirlo, una compleción. La aprehensión primordial de realidad lleva a un logo. Continúa, por favor, César. Vale, esto nos lleva a la estructura básica del logo sentiente, que son 3 momentos: dualidad, dinamismo y medialidad. La dualidad, bueno, pues es que tengo lo aprendido y además acerca, perdón, aquello respecto a lo que lo aprendo. Luego, el momento de dinamismo es, pues, lo veremos más adelante, es un moverse en una dualidad entre la cosa aquí aprendida y el campo desde el que la aprendo. Y por último estaría el momento de medialidad, no último cronológicamente, pero es el tercer momento, y es que aprendemos lo que aprendemos instalados en un medio, y ese medio es el campo. Caso práctico. Continúa, César, por favor. Vale, os pongo un poco en contexto. Yo quiero, es una escena muy sencilla de un viaje, una salida al campo. De camino hacia mi casa, en mi campo, me encuentro con al fondo de unas montañas que atravieso para llegar, hay bultos blancos. Hay un bulto primero, que es aquí, y un bulto segundo, que es aquí. Vale, esto es importante por lo que se verá luego. Continúa, César, por favor. Me acerco y veo que lo que había en un primer momento era un molino de sal. Yo solamente veía que era un bulto blanco, pero ahora veo que es un molino de sal. Continúa, por favor. Vuelvo a ver otro bulto blanco y me vuelvo a acercar. Continúa, César, por favor. Esta vez era un bulto blanco, pero no era una molino de sal, era una ermita. Continúa, por favor. Llego a mi casa de campo, perdonar la calidad del dibujo, y veo que al horizonte hay otro bulto blanco. Bueno, me pregunto, ¿qué será eso que hay al fondo? Por favor, César, continúa. Tengo la aprehensión primordial de realidad, pero esa aprehensión de primordial de realidad no se queda ahí, sino que me exige, me lleva a darle un contenido lógico. ¿Qué es César? Bueno, le he puesto ese nombre, porque, bueno, en fin, ¿qué es eso? Continúa, por favor, César. Vale, llegamos a la estructura básica del logos con estos ejemplos en mente, básicamente porque creo que pueden ayudar a la explicación. Momento de dualidad. Continúa, por favor. Vale. E- es- Este esquema es un poco para ayudar la explicación. Vale, hay una aprehensión primordial de realidad, de Z. ¿Vale? Yo veo a Z como un bulto blanco. Y una de las cosas que me da por preguntarme es, bueno, ¿qué es Z? Esta pregunta no es neutra, nunca es neutra.
siempre va cargada de lo antiguo. Y lo antiguo en este caso, ¿qué es? Pues las cosas que eran parecidas. En un primer momento, pues podría ser un molino de sal o podría ser una ermita. En principio, vale, ¿esto cómo funciona? Esta aprensión es la aprensión dual, porque ahora aprendo la cosa que había aprendido en primordialmente en el campo. Es aprender, como pongo aquí, Z en función de X o de Y. Esta aprensión también es una aprensión diferencial, porque aprendo Z en función de X o en función de Y. Si yo, por ejemplo, no lo sé, hubiese estado en Canadá, pues podría haber pensado, será un iceberg, pero no he tenido esa aprensión, no está en mi campo. Continúa, por favor. Vale, básicamente es lo mismo que he dicho antes, aprendo lo nuevo, cargado de lo antiguo. Continúa, por favor. Esto es interesante porque supongamos que en un primer momento digo, ¿será Z? ¿Será aquello un molino de sal? En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy convirtiendo al molino de sal en una especie de luminaria, ¿vale? Estoy haciendo que mi ver Z sea desde la luz del molino. Y esto es lo que más o menos, bueno, explicaba muchísimo mejor Cyril, de que es que lo antiguo está lastrando mi percepción de lo nuevo. Sí o sí, y esto es bueno, el típico tema de la theory lateness, que creo que había una lectura bibliográfica a propósito, en fin, secundario. Continúa, por favor. Vale, aquí hay unos 4 caracteres de la dualidad, ¿vale? La intelección remitente, las cosas se remiten entre ellas, el, el campo permite la inteligibilidad de las cosas a nivel lógico y, bueno, es el ámbito en el que ocurre esta intelección. Este modo de intelección, además, es declarativo. Yo no simplemente aprendo una cosa, sino que aprendo qué es esa cosa en realidad en función de otras cosas del campo. Continúa, por favor. Vale, entonces, por este momento de dualidad, digo, Z es X o Y u otra cosa. Yo ya empiezo la declaración. Bueno, no es que la empiece, es que es uno de los momentos de la declaración. Continúa, por favor. Momento de dinamismo. Este es al que le he prestado un poquito más de atención, porque, no sé, me parecía más, no sé, más sugerente, por lo menos a nivel personal. Continúa, por favor. Vale. Eh, Tenemos la aprehensión dual de realidad, que consiste en decir lo que es Z desde otra cosa del campo. Podría ser X, podría ser Y, en fin. Vemos que el logos es, eh, digamos que es la dualidad de esta intelección en un movimiento de Z a X y de X a Z. Es, es- el logos es un movimiento de intelectivo. Continúa, por favor. Vale. Bueno, la aprehensión primordial de realidad es lo que más o menos desencadena como un engranaje que es el que da lugar a la intelección lógica. Esta intelección va de la aprehensión primordial de realidad al campo, es decir, en este caso X, y lo que pretende es decir qué es Z en realidad. No es una intelección lógica. La intelección lógica no es neutra, sino que tiene una finalidad, y es decir qué es en realidad lo aprendido. Vale, esta dualidad, esta intelección lógica es, aunque tenga dos términos o más, es un único movimiento. Todo esto ocurre en un movimiento. Continúa, por favor. Vale, en un primer momento, ¿qué diríamos de Z? Bueno, el Z tiene mm, cierta prioridad, cierto dominio en la intelección. ¿En qué sentido? En que lo que aprendo con aprehensión primordial de realidad
es aquello que me lleva al logos y este llevar le otorga cierto poder en mi curso intelectual. ¿Qué quiero decir? Que es desde Z y desde las características de Z, desde la formalidad de realidad de Z, que yo voy al resto de cosas del campo. Voy porque he aprendido Z desde un hacia, y ese hacia es el que me va a llevar a decir lo que Z es en realidad, pero desde el campo. Y ese campo no es nada al margen de las cosas aprendidas campalmente. Podría ser, en este caso es X. Eh, bueno, aquí vemos que tiene varios caracteres. Este dinamismo es una aprensión retenida, un movimiento intelectivo, hay distancia, la distancia se mide no, bueno, un poco grosero, no en metros ni en centímetros, sino en distancia de cosas, en diferencia de cosas. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo más adelante. Continúa, César, por favor. Vale. Eh, estos dibujos que veis aquí es un poco la forma en la que tengo de intentar expresar gráficamente eh, los momentos de la aprensión dual de realidad. Me coloco en la aprensión primordial de Z. Z, además del momento individual y campal, tiene un momento, bueno, tiene el momento campal, que es ahora el que nos interesa, por el cual la cosa, siendo lo que es más, porque es real. Y esa realidad es una realidad común al resto de cosas aprendidas con esa formalidad. Vale, Z nos retiene. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que estamos en la individualidad de Z, pero sin limitarnos a él. Es decir, lanzados al campo. Estamos hacia lo demás. Este estar retenidos en Z, pero lanzados hacia lo demás, es el momento en el que nos impele. Bueno, es un empujón de Z a ir más allá de ella, pero siempre en el campo. Entonces, Z nos retiene empujándonos, pero este camino no es solo de ida, porque también es de vuelta. Esta retención de Z se mantiene en el mismo empujón, y es un empujón que no es hacia el infinito, sino que es hacia aquello que me permite decir que es Z en realidad. Cuando he localizado ese otro término, en este ejemplo es X, es cuando, eh, pues, por así decirlo, se actualiza el otro momento dinámico, que es la reversión, ¿vale? Aprendo primordialmente Z, Z me retiene en su individualidad, pero por su campalidad me empuja a ir más allá de ella en el campo. Este campo es un campo de cosas y una vez localizo una de ellas, por ejemplo X, la retención de Z se actualiza en mí ahora revertiéndome desde X hacia Z. Lo he llamado un viaje de ida y vuelta. Este, este dinamismo es una especie de ida y vuelta de Z que a través de X nos va a decir lo que es en realidad. Continúa, por favor. Vale, bueno, esta impelencia que he llamado, pues este empuje es una impelencia y la reversión es un intento. Básicamente es una concreción de la terminología. Son los dos momentos estructurales de la impresión de realidad. No hay una impresión de realidad sin impelencia y sin intento. Continúa, César, por favor. Vale. Ahí está, perdón. Esta creo que bueno, no, está bien. En realidad con X. Vale. Eh, ¿Por qué digo voy de Z a X? Bueno, pues porque eh, dentro de la formalidad de realidad que es común a estas dos cosas, eh, por alguna razón, eh, X tiene un carácter digamos, que me remite a Z. Y, y bueno, pues
me lleva a preguntarme si X puede ser Z, es decir, si Z en realidad es X. Por favor, continúa. Vale, este movimiento está orientado, esto es interesante, pues quiere decir que, por ejemplo, si yo me encuentro no sé, eh, un ascua en el suelo, lo más normal es que me pregunte si ha habido fuego, si ha habido un mechero, si ha habido, pues no sé, una ceniza por al lado, y no que me ponga a pensar, por ejemplo, en un globo aerostático. No hay una respectividad, digamos que un ascua en el suelo por sí misma ya me orienta. Esto es lo que más o menos quiero decir con la respectividad entre la cosa aprendida y el campo. La cosa que aprendo en aprensión primordial de realidad orienta el resto de mi dinamismo intelectivo. Continúa, por favor. Vale, es un movimiento diferencial. Vale, eh, vale, es un movimiento diferencial. Yo puedo eh, realizar el dinamismo intelectivo lógico siguiendo distintas trayectorias. Puedo intentar intelectuar lo que es Z desde, eh, bueno, aquí he puesto dos trayectorias posibles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por poner un ejemplo, siguiendo con el tema de un edificio blanco, eh, yo puedo preguntarme si, si el carácter por el cual me ha llamado la atención Z, por ejemplo, su blancura, eh, me tiene que llevar a un molino de sal o me tiene que llevar a una ermita. Y lo puedo hacer pensando primero en el molino de sal y decir, bueno, el molino de sal tiene un molino y por lo tanto yo no he visto eso en Z, así que no será Z, será I. O al contrario, o por otro lado, podría empezar desde I, es decir, desde la ermita y pensar, bueno, yo no he visto que haya una especie de cruz encima del edificio blanco del fondo, así que no será una ermita, a lo mejor será un molino de sal. Así voy esbozando posibilidades. Estas distintas posibilidades de trayectoria es lo que más o menos, bueno, lo que manifiesta que hay un campo de libertad en la intelección. Continuamos, por favor. Vale. Eh, bueno, y aquí llegamos a que eh, estamos en la aprensión primordial de realidad de Z. Hemos seguido una trayectoria de intelección, ¿vale? A partir de X, y supongamos, bueno, P, otro edificio, una masía, por ejemplo. Entonces, vamos de X y a B, pero no nos quedamos en B, porque seguimos retenidos por Z. Es el poder de lo real que nos domina. Y en esta retención vamos desde B de nuevo a Z. Este volver a Z es lo que Freire llama una expectación. La, la intelección lógica es expectante en tanto que se inicia con miras a decir lo que es en realidad lo aprendido en la aprehensión primordial de realidad. Perdón, porque me parece que estoy diciendo un trabalengua. Espero que se me entienda. Bueno, y esto se reduce al final, tiene muchos matices, ¿no? Pero es que es la kinestesia. Es sorprendente hasta qué punto el aprender las cosas con una acción obliga o caracteriza a todo el proceso intelectivo. Y esto ocurre en el logos de una forma muy rica. ¿Qué ocurre? De Z para llegar a B y luego decir que según B, Z en realidad es tal cosa, hay un recorrido, lo cual sugiere algo interesante y es que a más cosas haya recorrido en el campo, posiblemente mayor riqueza
de, de, de referente tengas para decir lo que algo es en realidad, ¿eh? Este sería un poco, pues, a- no sé cómo decirlo, tener una opinión más fundada, cogiendo la palabra opinión con un grano de sal, que sería el inglés. Continúa, por favor. Y bueno, el recorrido es básicamente es aquello desde lo cual voy a declarar lo que sea en realidad Z. Y cada un recorrido, pues voy a decir. Continúa, por favor, César. Vale, este es el momento declarativo, es decir, Z en realidad es tal o cual cosa. Continúa, por favor. Vale, llegamos al último momento, que es el de medialidad. Esto voy a ser muy breve. Vale, los momentos anteriores no son cronológicos, sino que son, por así decirlo, simultáneos. Entonces, eh, supuesto el momento dinámico, por lo tanto, declarativo de la intelección, decimos que esta intelección, eh, en tanto que es lógica, en tanto está, digamos, se produce en un campo. Eh, yo intelijo lo que una cosa es porque de lo que una cosa es en realidad, porque tengo otras cosas desde las que inteligirlo. Estas cosas son las luminarias y con más o menos libertad yo elijo apoyarme en una u otra para decir lo que esa cosa es en realidad. Pero este campo es un campo, ¿cómo decirlo? Este campo que está abierto por cada cosa real y que abarca todas las cosas, está presente en toda intelección. Y básicamente es lo que se significa con el ámbito de la intelección. El campo es el medio de intelección. Continúa, por favor, César. Vale, aquí hay un momento, aquí hay una frase que para mí es bastante arcana y que la he querido compartir con vosotros. Y es que en la página 75, eh, Zubiri nos dice que el logos es mediado, aunque sea inmediato. Yo aquí propongo una explicación. Es que toda intelección de lo que algo es en realidad es inmediata, en tanto que en realidad, pero es inmediata, pero es inmediato el que toda intelección sea de algo que es en realidad. Esa es más o menos mi interpretación, que luego agradeceré comentarios. Luego, la intelección de las cosas es el resultado de tres factores. Aquí me alegra mucho la claridad de Zubiri porque va al grano. Son tres puntos: inteligencia, cosa y medio de intelección. El momento en el que estamos ahora mismo es el momento de intelección. Zubiri nos habla de diferentes medios, como medios sociales, gremial, religiosos. Aquí, pues, recuerdo gratamente el seminario de la entrega a lo real. Carlos Sierra Lechuga nos decía, no es lo mismo ver, ir andando por la calle siendo un peluquero y ver un puente que siendo un arquitecto. El arquitecto va a ver mucho más matices, ¿no? Y esto va un poco tiene más riqueza de campo respecto a ver un puente. A lo mejor para ver el estilo de las personas tiene más criterio, por así decir, el peluquero. Continúa, por favor, César. Vale, bueno, aquí simplemente se insiste en lo que ya hemos dicho. Yo me he referido a un medio como sería el profesional, ¿no? El gremio, y también podría ser el medio social. Aquí podríamos recordar las dimensiones antropológicas. Estamos hablando de un individuo social e histórico y por lo tanto el espíritu objetivado carga la aprehensión. No solo eso, yo me atrevería a decir que incluso, bueno, sí, no voy a ir porque puede ser complicar el asunto sin necesidad. En fin, el medio social, la cultura, el lenguaje, todo esto, digamos que sesga, sí, el momento intelectivo. Pero esto es interesante, Zubiri dice, hay algo más que este medio gremial, y es que este medio gremial, sea
sea de un arquitecto, sea de alguien del siglo XXI, etcétera, es un medio de realidad. En todo momento se está dando una realidad campal. Y esto es común a todo otro medio, sea un medio social asiático, europeo, siempre hablando de una inteligencia sentiente, de un logo sentiente, estamos hablando de una realidad campal. Y este es el ámbito básico, este es el medio básico. En tanto que es una la realidad, digamos, sería la realidad como campo sería premodalizada. Aquí, digamos, sería yo preguntaría, ¿no? ¿Es posible aprender la realidad al margen de cualquier modalización? En principio yo creo que no, pero bueno, tampoco me pido los dedos. Continúa, por favor, César. Vale, bueno, pues me estoy moviendo intelectualmente, sí, en Z, X e Y, en tanto que son campos de realidad. O sea, el campo es de las cosas y es lo que las abarca sin ser nada distinto sin ser nada fuera de él. Continúa, por favor, César. Conclusión. El logos es una intelección campal de carácter dual, dinámico y medial. Es una intelección sentiente en que se declara dinámicamente en el medio de la realidad campal lo que una cosa real es desde otra en realidad. Continúa, por favor. Cerca al final, perdón por el chascarrillo, no era ni una ermita ni un tal, ¿no? Era un terrón de azúcar enorme. Yo creo que esto es una forma de decir, bueno, más allá del logos hay una razón, ¿no? Hay que buscar, eh, no solo lo que puede ser en un principio en realidad, sino lo que sea en realidad, ¿no? Hay que ir allí. Continúa, César, por favor. Y ya está. Muchas gracias y por la paciencia, sobre todo.